Muy buenos días a nuestros estudiantes de hidráulica. Seguimos entonces hablando un poquito de los problemas o de la situación de lo que es tránsito de fluidos, líquidos, ¿sí? Fluidos es la palabra científica general correcta, en sistemas por gravedad, sistemas a sección parcial, o sea, solo la altura que utiliza el fluido en su contenedor. Por ejemplo, cuando trabajamos ahí con tubería, y esto va tanto para los ingenieros mecánicos como civiles, cuando utilizamos tubería a sección parcial, aquí está el tubo, ¿sí? Y la idea es que como todo trabaja con la presión de la atmósfera, presión manométrica cero, recuérdese que aquí presión absoluta igual a presión atmosférica. Resulta que presión absoluta, lo voy a hacer abreviado, igual a presión atmosférica más presión manométrica, pero esta igual a cero. Bueno, entonces aquí tenemos el fluido. Viéndolo así, aquí yo puedo hablar del diámetro interno del tubo versus esto que es la altura o tirante. Hagamos bien la R. El tirante es esto, ¿sí? O sea que cuando está completamente lleno, decimos que el tirante es el 100% del diámetro interno del tubo. Para nuestro caso, ingenieros mecánicos, ingenieros civiles, Infomunepar es lo que maneja, por ejemplo, lo que es drenaje. Según Infomunepar, Instituto Nacional de Fomento Municipal, ese es Infom. Esto es un banco, el Infom es un banco que presta dinero no a particulares, lo presta a municipalidades, ¿sí? Por ejemplo, vemos ahí en las noticias de inicio de año que hay una reñida competencia por la directiva de la ANAM. Escribámoslo acá. ¿Qué es la ANAM? Asociación Nacional de Municipalidades. Asociación Nacional de Municipalidades. ¿Quiénes son los que están ahí? Los alcaldes. Por ejemplo, este año, si no estoy mal, quien preside la ANAM, el señor alcalde de la ciudad de Salcajá, ¿sí? Entonces, claro, se vuelve un ente político también, pero sale porque Infomunepar, según ellos, para garantizar un tránsito de fluido, el D sobre D mínimo, punto 1, que es igual al 10%. O sea, estamos hablando de que al menos tenemos que tener un 10% de altura de fluido con respecto al diámetro interno del tubo, ¿sí? Si es menos de eso, lo más probable es que el agua no transite o el fluido no transite. ¿Por qué no va a transitar? Si es drenaje, se va a depositar sedimento en la parte de abajo y después esto va a generar una barrera. Si es muy pequeño, el tirante simplemente no va a circular fluido ahí. Por eso al menos un 10% por aquello que se forme sedimento, ¿sí? Entonces, tenemos tránsito de fluido. ¿Cuál es el principal problema, digamos, de las tuberías estas? Pongámoslo en términos médicos, lo que pasa es que el tubo le da colesterol. ¿Cómo así? Esta es la sección, digámoslo así, original. Por colesterol, ¿qué va a pasar? Se va a reducir la sección. ¿Y eso qué implica, digamos, en el cuerpo humano? Pues problemas de colesterol, presión alta y todas esas cuestiones, ¿sí?
Entonces, esa es la cuestión aquí. Tenemos que tener al menos un tirante mínimo, cosas que hay que ir a ver en campo, ¿verdad? Otros datos ahí, por ejemplo, el diámetro mínimo en drenaje, si son aguas hervidas, ...4 pulgadas, ¿sí? El diámetro mínimo de tubo para aguas hervidas, según Infomonepar, tubo de 4 pulgadas, por favor, de diámetro. ¿Se recuerda esto? Aguas pluviales, que es diferente, sí, que no lleva contaminación biológica, solo es el agua de lluvia sin contaminación. Puede andar a veces hasta por 8 pulgadas el diámetro mínimo, ¿sí? Ahora, recuérdense que aquí hay un problema. Y aquí entramos a otra de las bondades de estos temas. El famoso drenaje combinado. Y un poco la cuestión de la conexión ilícita. ¿Qué significa esto? Cuando yo por cuestión de costos estoy colocando mi tubería de drenaje, mire señor albañil, ya que aquí va a ir la tubería de agua negra, pues de una vez metamos ahí, como se dice en buen chapín, las bajadas pluviales de mi losa, ¿sí? Ese es un drenaje combinado y es una conexión ilícita. ¿Por qué? Porque se supone que el agua de lluvia que no tiene mayor contaminación, la voy a contaminar cuando entre en contacto con el agua servida de mi cocina, de mi inodoro. ¿Y cuál es el problema? Incidencia en costo. Si en algún momento yo voy a tratar esa agua para volverla a reutilizar, imagínense, se incrementa mucho el tratamiento por volumen de agua a tratar, porque ahí, me guste o no, tengo que tratar el agua servida que de por sí ya va allí, más, por ahorrarme unos centavos, el agua de lluvia que contaminé por meterla en el mismo tubo, ¿sí? Entonces esa es una conexión ilícita en ese punto, ¿sí? Estoy metiendo agua poco contaminada, digamos de lluvia, que la estoy contaminando con el agua servida. Entonces ese detalle es importante, por favor. Se incrementa mucho el volumen de la planta de tratamiento. Eso implica mucho más dinero. Se recomienda entonces drenaje separado. Agua servida con un diámetro pequeño y agua pluvial con un diámetro mayor, ¿sí? Pero va por separado. Y eso ya de tiempo está, digamos, en muchas legislaciones municipales para evitar la conexión ilícita del drenaje combinado. Problemas con eso, sorpresas con eso. Supóngase que usted tiene su tubo, hizo su conexión ilícita, ¿sí? Ojo con estos detalles. Pensemos que usted vive en una parte baja de la ciudad, ¿sí? Típico ejemplo acá, que usted fuera un vecino de ahí en la zona 2 de esta ciudad de Quetzaltenango, en la parte baja, digámoslo así, primer nivel, de la calzada de Independencia, camino al monumento a la marimba, en la famosa rotonda. Generalmente siempre cuando hay un buen aguacero, ¿sí?, tenemos inundación, ¿sí? También lo vemos ahora con más frecuencia, digamos, en la plaza o en el Parque del Calvario, frente al cementerio general de esta ciudad. Usted tiene su tubito, que funciona bien solo con agua servida, pero hizo su conexión ilícita, cae un buen aguacero, de golpe se viene el drenaje de la losa y resulta que ese tubito no aguanta con todo ese caudal. ¿Cuál es el problema? Principal problema y la gran sorpresa desagradable que nos llevamos cuando entramos al cuarto del baño, al cuarto de aguas, resulta que la taza del sanitario se salió. El agua va en contraflujo y va saliendo. En vez de que esto vaya jalando mis desechos,
Resulta que ahora el agua va en contra. Va saliendo el agua con mis desechos a mi baño. ¿Y por qué? Porque hice una conexión ilícita. Tarde o temprano voy a tener ese problema si hago conexión ilícita, ¿sí? Si usted no la tiene, puede que la tenga un vecino que esté aguas abajo, o sea, a una cota menor de su casa. Si esta es su casa y aquí está el vecino, pobre el vecino, que es más probable que él tenga el problema de que se le regresen todos los desechos de su taza o de su loza sanitaria. No solo loza sanitaria, ahí va también que saltó la tapadera de la rejilla de la ducha, en el peor de los casos se regresó el sifón de lavatrastos, eso ya es un poco complicado. Resulta que, fíjese que estamos hablando de un sistema de sección parcial que por una lluvia repentina empieza a trabajar a sección llena. ¿Y por qué? Por esta conexión ilícita. Por favor, con eso no se juega, ¿sí? Casos extremos de esta situación, digamos, no es chiste. Hay un video de hace algunos años, tal vez unos 2 o 3 años. Ahí estamos hablando siempre en la ciudad de Quetzaltenango, al inicio de la calzada Independencia. Podríamos decir ahí donde está, valga la propaganda comercial, Domino's Pizza, en ese sector, cerca diríamos de Capillas Señoriales, por donde está la TGD. ¿Qué otra referencia podríamos decir ahí? Bueno, sería, digamos, esa calle, la quinta calle, usted la toma a un costado de la municipalidad de Quetzaltenango, esa calle que está entre la municipalidad de Quetzaltenango y el edificio Rivera, se va buscando la calzada Independencia, ¿sí? Pasa usted por donde está la agencia de Gutiérrez y Compañía Limitada, pasa por Capillas Señoriales, llega a Domino's Pizza, el inicio de calzada Independencia. Lo dramático ahí fue en una ocasión que hay una lluvia tan fuerte que una tapadera de tragante, de drenaje, trabaja con tanta presión que la tapadera salta y de corbata, como se dice vulgarmente, de ribete, levanta un vehículo. Imagínense qué presión para levantar un pequeño vehículo, ¿sí? Lo hace saltar. Solo para que tenga idea de la presión que nos puede generar las conexiones ilícitas. Yo no quisiera estar viviendo en un sector como ese cuando se da ese problema. Imagínense que una cosa poco ortodoxa, poco común sería que si está esa tendencia, por ejemplo, en mi vivienda, porque no hay de otra, resulta que es una vivienda que es herencia de mis padres o qué sé yo, o pensando que en ellos esa ha sido su casa de siempre y no están tan dispuestos a irse del lugar porque es mi casa, pero tengo ese problema. Una solución un poco ortodoxa, igual que en tubería de agua, habrá que instalar en su momento una llave de paso y un derivado a una fosa séptica. ¿Cómo así? Pensando que en algún momento puede llover tan fuerte, lo primero que yo tendría que hacer es cerrar el tránsito del drenaje hacia la cometida municipal. Ojo, si la tubería es de PVC, cierro la válvula por si hay contraflujo por la presión de la conexión ilícita que no entra a mi casa, pero por aquello que alguien use el sanitario o cosas así, puedo derivar a una fosa séptica por emergencia, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero evitar ahí a toda costa? Que se dé una inundación en mi vivienda por los desechos, por la conexión ilícita, ¿sí? Es algo poco ortodoxo. En los manuales de instalaciones eso nunca va a aparecer. Puede que otro ingeniero diga, vos estás loco con lo que estás diciendo ahí. Es lo que se me ocurre viendo lo que pasa, por ejemplo, en ese sector, ¿sí? Recuérdese que buena parte de las personas que viven en esta parte de la ciudad, los dueños a veces ya no están ahí, son arrendatarios, es gente que arrenda esos sectores, en parte por ese problema, ¿sí? Pero no venden, ¿sí? Claro, recuérdese que aquí Quetzaltenango es una ciudad con alta plusvalía. A veces en algún momento pues asusta a la gente que se dedica a bienes raíces, que
compraventa, digamos, de esos bienes en esta ciudad, a veces es un poco más alto que Guatemala capital y que la misma antigua Guatemala, solo para que tenga una idea cómo somos aquí en Quetzaltenango, ¿sí? O sea, no es tan sencilla la situación. Pero ¿qué hago? Si soy el propietario, o arrendo por ese problema, o simplemente construyo, si no tengo problemas de ahorita con el plan de ordenamiento territorial y que pertenezca al centro histórico, construyo un segundo y un tercer nivel para evitar ese problema, pero arrendo el primero, ¿sí? O sea, siempre saco ventaja. Sí, nosotras las personas siempre sacamos ventaja, somos oportunistas. Entonces hago esa aclaración por la conexión ilícita, sale por este problema. Entonces sale por el tirante mínimo que en algún momento sección llena. No es lo deseable. Ahora, ¿cuál es el problema de la tubería? Ahora veamos este problema de la conexión ilícita con respecto a la tubería. ¿Cuál es el principal problema de la tubería? Pensemos en drenaje. Si esto va a una pequeña velocidad, lo suficiente, ¿sí? Por ejemplo, si aplicáramos el criterio de abastecimiento de agua de 0.6 a 3 metros sobre segundo, se empieza a llenar, topa, empieza a subir la presión y empieza a subir la velocidad, ¿sí? En algún momento llega al 100%, sigue incrementándose el caudal porque es más agua la que hay que sacar. ¿Y qué va a pasar ahí? Se va a incrementar la presión. ¿Qué va a pasar ahí? Todos esos desechos que tenemos aquí van a pegarse a la pared, algunos, y es como que usted le pasara un pliego de lija, empieza a frotar, empieza a raspar la pared interna del tubo. Entonces prepárese, porque la vida útil de este tubo no va a ser lo que usted espera, precisamente por esta conexión ilícita. Muy bien, ahorita seguimos. Muy bien, continuando nuestra clase y hablando de esta situación de los diámetros, en cuestión, digamos, de trabajo de instalación, cuando hablamos de hacer referencia de instalar tubería, por ejemplo, para este fin, puedo hablar, por ejemplo, esto como la cota de plantilla. Si le agrego el espesor de tubería, esta es mi cota inversa. Algunos le dicen cota invert, por decir invertida. Y esto la cota de corona. Bueno, ¿cuál es la finalidad de cada una de ellas? La cota de plantilla, recuérdese que todo esto funciona por gravedad. Es muy importante la precisión del nivel del topógrafo para instalar la tubería. Por favor, cuando instalen tubería para drenaje, por favor, si van a utilizar equipo de topografía clásico, no utilicen ángulo taquimétrico. Tienen mucho error y a veces resulta que no funciona como uno espera, pero uno tiene la culpa por ese gran error que tiene el ángulo taquimétrico. Ahí tengo que trabajar con nivel de topografía. Mucho más exigente el criterio de la cota. ¿Por qué? Porque esto funciona por gravedad. Recuérdese que la presión absoluta igual a la presión atmosférica. Presión manométrica igual a cero. Entonces, la cota de plantilla, ¿sí?, es importante para saber hasta dónde tengo que cortar el suelo y a partir de eso instalar mi tubo. ¿Sí? Hasta dónde corto el suelo para instalar mi tubo. Esa es la idea de la cota de plantilla, el emplantillado de la tubería. Si a esa cota de plantilla yo le agrego el espesor del tubo, a eso se le conoce como cota inversa o cota invert. ¿Por qué es tan importante esa cota? A partir de esta cota de acá,
es que yo hago el cálculo hidráulico, o sea, los cálculos que vamos a chequear. Ojo, adelantando algo acá, vamos a utilizar, por ejemplo, generalidad para canal, la ecuación teórica, la ecuación de Chesi, la ecuación experimental, la ecuación de Manning, ¿sí? El cálculo que hago con estas ecuaciones parte de la cota invert o de la cota inversa, ¿sí? Por eso es tan importante para el diseño. Si eso no está claro, disculpe, no puedo hacer diseño, no tengo diseño. Entonces, diríamos que la ecuación de Manning es a la ecuación de Hansen-Williams para sistemas a presión o confinados, su equivalente en sección parcial, y la de Chesi es equivalente a la ecuación de Darcy-Weisbach, ¿sí? Ecuación teórica, ecuación experimental, ¿sí? Experimental y teórico. Recuérdense aquí para agua, agua fría, no más de 22 grados centígrados, grandes tramos de tubería con poco accesorio y diámetros de 2 pulgadas hacia arriba. Aquí no, aquí cualquier tipo de fluido dependiendo de la viscosidad y la temperatura. Igual tengo en Chesi, igual tengo en Manning para agua, y aquí casi todo tipo de fluido que yo voy a trabajar en un canal o en una acequia, ¿sí? Acequia o canal, ¿verdad? Vertedero, sí. Bueno, vertedero es una situación particular de los canales. Entonces ya hablamos de la importancia de la cota de plantilla y de la cota inversa. Y en la parte más alta del tubo es la cota de corona. ¿Y por qué es importante la cota de corona? No es tan importante en sí para el cálculo hidráulico, es importante para calcular el material de relleno que va encima del tubo, ¿sí? ¿Cuánto de material para rellenar lo que está encima del tubo? Eso me lo responde la cota de corona. Entonces aquí estamos hablando de presupuesto. Tal vez algunos detallitos acá. Generalmente cuando estoy haciendo esto, tengo que cavar una trinchera. Algunos le dan de punto 40. A punto 60 metros de ancho. O sea, mi trinchera, estamos hablando de punto 40 a punto 60 de ancho, dependiendo del tubo que voy a colocar. Y claro, aquí voy colocando el tubo, ¿sí? Y después lo que tengo que calcular es su relleno. Para eso me sirve la cota de corona, por favor, ¿sí? Aquí puedo agregar, por ejemplo, material selecto para hacer este tipo de relleno. Entonces tengo que cotizar el volumen de selecto que necesitamos en la instalación de tubería. Entonces la importancia entonces de estas cotas que estamos hablando ahí. Entonces, si regresemos por ejemplo a una cosa importante. Tanto Chesi, Manning, Darcy-Weisbach, Hansen-Williams, todas estas ecuaciones, ¿para qué me sirven? Me sirven para la pérdida por fricción. Esto en sección llena. Estas ecuaciones. Y esto en sistema de canal o sección parcial, que implica lo que hablábamos del tirante, ¿sí? Aquí está el tirante, ¿sí? No lo había indicado, perdone usted, ¿sí? Entonces, estas cuatro ecuaciones nos hablan de la pérdida por fricción. Entonces, veamos una cosa acá. Si se recuerda del teorema de Bernoulli,
Acuérdense que la energía igual a la energía de presión más energía de velocidad más energía de posición. Esta energía de posición está acá. La cota inversa, ¿sí? ¿A qué altura estoy respecto a un datum como lo hacía con Hazen Williams y Darcy Weisbach, ¿sí? ¿Cuánto tengo de altura de agua o de tirante? ¿Cuánto hay de altura de agua o de tirante? Esta va a ser mi energía de... Vamos a utilizar otro marcador. Esta va a ser mi energía de presión. Dependiendo de la altura de agua, así es la presión. La presión que tengo sobre la cota inversa. A mayor altura de tirante, mayor presión sobre este punto, ¿sí? Ya tengo la energía de presión. ¿Y cuánto es la velocidad con que circula el fluido? Energía de velocidad. Dese cuenta que para cualquier punto estoy hablando de que mantengo todavía el teorema de Bernoulli que hablábamos al inicio de clase, ¿sí? Solo que con estas particularidades. Bueno, ese detalle es importante. Otra cosa que quisiera ir agregando con esto, un poco el mantenimiento. En el caso de aquí de nuestra ciudad tenemos un poquito de problema, ahorita va a ver por qué, y un poco a veces la explicación de algunos baches, ¿sí? En lo que dibujo esto, le rogaría que piense por un momento ahí en la diagonal 33, que va a salir ahí a la rotonda, digamos, de Condado Santa María, de Burger King, de esa iglesia mormona, una agencia de la Mazda, por ejemplo. Cerca está la entrada a la colonia Ciudad Floresta, yéndonos sobre la calzada de las Américas desde el Cunoco, ¿sí? Quiero que por un momento recuerde ese pavimento de concreto y se va a dar cuenta que cuando usted va por ahí, por las canchas sintéticas de fútbol y esa parte de ahí, es un pavimento que está muy bachado. Un pavimento que tiene no solo fracturas, sino tiene muchas remendaduras, por decirlo así. Y en buena parte es por esto que vamos a hablar ahorita. El tubo está acá. Tengo, por ejemplo, una pendiente que puede andar, por ejemplo, en un 2% si es tubo de cemento, o un 1% si es PVC, otra vez Infom. Un EPAR, para que el agua transite de aquí para acá. Pero lo que yo tengo que ver es que el tubo esté limpio, que no esté tapado, ¿sí? Ese es otro problema cuando no hago mantenimiento. Hubo una gran crecida, se viene media montaña encima, entra el montón no solo de tierra, sino basura. Esa es otra cuestión muy importante. Nuestra cultura de estar tirando basura por todos lados, cuando vamos a ver las entradas del tránsito para agua pluvial, veo que ahí en esas rejillas ahí hay bolsas de plástico, bueno, todavía a veces se encuentra uno desecho, digamos, de ¿cómo se llama? Duroport, ¿sí? Eso es bastante dañino, ¿sí? Desechos de papel, desechos de tela, ¿sí? Y cuando esto se va adentro del tragante, mire, es muy probable que esto tape la tubería, ¿sí? El agua no pasa. Entonces, lo que se hace es que entre tramos de tubo, por ejemplo, en Fomonepar, al menos nos pide esto cada 100 metros, 200, 100 metros, voy a colocar o voy a construir algo que se conoce como los famosos pozos de visita, pozos linterna. Pozo visita, pozo linterna,
Antiguamente se le llamaba pozo candela. ¿Cuál es la idea? Se pone a 2 operarios de mantenimiento, uno en cada pozo, y uno de ellos va a encender una luz de este lado. Si el que está en el lado opuesto logra ver la luz, logra ver la candela, es que eso está limpio. Si medio veo la luz, ya tengo idea qué tanto sedimento hay adentro de esto. Entonces la importancia de remover ese sedimento para que tenga un buen tránsito, en este caso de las aguas fluviales. También el drenaje de aguas servidas y el agua de desecho, ese detalle es importante, ¿sí? Entonces, la idea de los pozos de visita, ¿sí? 100-200 metros, según informa UNEPAR. Por ejemplo, si hablamos de esta situación, la tapadera esta con un diámetro de al menos 60 centímetros. ¿Por qué un diámetro de 60 centímetros? Al menos alguien como yo, pues sin mucho problema creo que podría entrar ahí, ¿sí? Algunos de ustedes que son de talla mucho más grande, sobre todo si estamos aprovechando muy bien nuestro tiempo de estar en casa, vamos a tener problema de entrar ahí. Típico problema de Navidad y Santa Claus, porque subió de peso, no puede entrar por la chimenea. Pues sí, ¿verdad? Problema con eso. Pero al menos tienen que tener este diámetro. ¿Por qué no más grande? El problema es el peso. Si tenemos tapaderas de concreto como pequeñas lositas, imagínense levantar una tapadera de esas, pues al menos alguien con una talla como yo, pues voy a tener problema. Si necesitamos entre 2 o 3 personas a veces levantar ese tipo de tapadera. Por eso un poquito la tendencia cuando ustedes ven las tapas de cajas de teléfonos de una empresa como Claro, ¿sí?, que vemos que es la tapadera entre plástico y concreto. ¿Qué pasa con eso? Son tapaderas relativamente livianas que una persona las puede remover sin mucho problema, ¿sí? Ve, hasta ahí hay que pensar en esos detalles. Antiguamente se hacía esto con tapaderas metálicas, funciona muy bien. El problema acá son nuestros amigos chatarreros, que cuando vemos ya no hay tapadera y tenemos una amenaza pública de que alguien se puede ir ahí, alguien puede caer ahí, ¿sí? Y otra cosa, ¿por qué redondo? ¿Por qué no cuadrado? Por una cosa que aparentemente no es muy evidente al inicio. Si yo hiciera una tapadera cuadrada para un brocal, o entrada cuadrada, el problema está aquí. Si yo agarro esta tapadera y la giro 45 grados, veamos que esta medida está aquí. ¿Y eso qué? Quiere decir que esta tapadera, si le doy un mal giro, se puede caer a la parte de abajo. Imagínense, ¿a qué hora saco esa tapadera del fondo de ese pozo? ¿Sí? Y peor aún, si por un descuido se viene una tapadera de estas, y alguno está en la parte de abajo, imagínense, no solo es sacar la tapadera, es sacar a un difunto de ahí, ¿sí? Murió del golpe de que le cayó la tapadera encima, ¿sí? Entonces, para evitar ese problema, lo mejor es hacer aquí tapaderas circulares, ¿sí? Para donde esté no va a pasar del brocal, no se va a caer. Entonces, por esa razón, se hacen tapaderas de forma circular. Miren, es una cosa muy práctica. Esto raras veces lo encuentro uno en los libros de texto. Ya platicando con gente que tiene mucha experiencia con eso, son detallitos que van sumando para hacer más eficiente el diseño de estas cosas, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el problema cuando no se hace mantenimiento? Y es que aquí viene lo que le hablaba de la diagonal 33, ¿sí? Saliendo, por ejemplo, ahí una cuadra
arriba, digamos, sería un par de cuadras, 3 cuadras arriba de Werner Ovalle López, ese instituto cerca de la Plaza Japón, para buscar la salida a San Marcos. Ese pavimento está muy bachado. El problema es el siguiente: se tiró la capa de concreto como pavimento y, ojo, se tapó el ingreso a los pozos de visita. No puedo ingresar a ver si esta tubería de drenaje está llena o no, está tapado o no, no lo puedo ver. ¿Por qué? Simplemente tiré el concreto y tapé esto de mantenimiento. ¿Y qué pasa? Conforme esto se va tapando, se va llenando esto de sedimento, empieza a crecer el sedimento, llega un punto en que todo esto se llena de sedimento, o buena parte, y el agua que está corriendo ahí no puede pasar. ¿Sí? Empieza a subir esto, no puede pasar, se empieza a llenar el sistema, no lo podemos ver porque el pavimento no permite el ingreso a los pozos de visita. ¿Qué pasa con esta situación? Como usted puede ir entendiendo, esto se empieza a humedecer, se incrementa la humedad, y solo es cuestión de tiempo que el tubo se fracture, que las juntas de la tubería se desprendan y esa humedad empieza a salir. Empieza a salir. ¿Qué pasa? Voy a tener a largo plazo o mediano plazo un suelo saturado. ¿Por qué? Por ese drenaje que está tapado y que no me doy por enterado, porque tapé los ingresos a los pozos de visita, a los pozos linterna, pozos candela. Solo es cuestión de tiempo que se forme una gran carie, una gran caverna. Esto está tan saturado que el pavimento se fractura y se hunde. Tenemos un hundimiento ahí. Hay muchos hundimientos ahí en ese pavimento. No es el único, hay más en la ciudad. Y eso se debe a porque en su momento se taparon los pozos de visita. Otro buen ejemplo que es cuestión de tiempo. Bueno, ahorita estamos en tiempo de estar en nuestra casa. Si usted pasa despacio viendo el pavimento de la 14 Avenida de la Zona 1, ¿sí?, la clásica avenida de aquí de Quetzaltenango, de la calle del Calvario, hasta llegar al Teatro Municipal, un poquito más, si usted pone atención va a ver que hay pocos brocales de entrada a los pozos de visita. O sea que ahí, con un poco de problema, puedo hacer ese mantenimiento. Solo es cuestión de tiempo de que en algún momento se dé algún hundimiento del pavimento por un suelo saturado. ¿Y por qué se saturó el suelo? Porque se tapó el tránsito de agua, en este caso. Entonces, espero que esto le ayude, porque ese detalle es importante. Mire, y no hay peor cosa ahorita que esperemos que empiecen las lluvias de la estación. No hay peor cosa que se llena esto, saltan las tapaderas de los pozos de visita, lo que hablábamos al inicio, ahí al inicio de la calzada Independencia, que salta una tapadera, levanta un vehículo, ¿sí? Y si sobre el pavimento tengo una cierta altura de agua en esa tormenta, yo voy con mi vehículo, llevo un poco de prisa porque quiero salir de eso luego, no hay peor cosa que su tren delantero caiga en un brocal de estos abiertos, ¿sí? Seguro que ahí desarmó el tren delantero, ¿sí? Desarmó su flecha, desarmó el sistema de frenos, posiblemente hasta dobló el aro, ¿sí? Y todo por ese problema. Siempre que hay un buen aguacero,
Pues a veces es clásico ver que en las noticias de algunos vehículos que resultaron con daños porque se fueron en brocales cuya tapadera se levantó. Y en el peor de los casos no se pone esa tapadera en su lugar, cuestión de que venga otra lluvia y más personas que resulten con ese problema. Bueno, creo que es un buen punto para dejar nuestra clase. Ya tendríamos que empezar a revisar algunas cuestiones de diseño con este tipo de problema. Muy bien, muchas gracias y con permiso.